La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México nos da la oportunidad para entender la importancia de una constitución en una sociedad, en especial cuando esta sociedad se esfuerza por desarrollar su Estado de Derecho. Pese al debate que públicamente se puede hacer por el tema de la prisión preventiva, la realidad es que una norma no puede ser alterada en un país donde su constitución define cuándo se aplica y cuándo no. Una constitución que define claramente sanciones y límites a los ciudadanos empodera al político, mientras que una constitución que limita la actuación del político en el gobierno define las libertades para los ciudadanos y así se facilita la vida de las personas, de todas, políticas o no. Vamos a ver el caso de la prisión preventiva en México y la reciente discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, pero lo vamos a ver con una visión liberal-libertaria, esa que pone al individuo en el centro del debate y lo pone como el sujeto de derecho al que se le garantiza libertad plena para poder construir su plan de vida, siempre y cuando él respete esa misma libertad para todos los demás. Comenzamos. Durante la sesión del jueves 24 de noviembre del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la propuesta para acotar la prisión preventiva oficiosa. Fueron 6 de los 11 ministros los que se pronunciaron en contra de la propuesta hecha por el ministro Luis María Aguilar Morales. A favor de esta iniciativa o propuesta votaron Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar. En contra votaron Yasmín Esquivel Moza, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Loreta Ortiz Alf, Javier Lainés Potisek y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. La negativa al proyecto que fue presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales se sustentó en que este proyecto pretendía dar diversas interpretaciones al artículo 19 constitucional que establece los delitos que ameritan prisión preventiva, y eso va más allá de las facultades del máximo tribunal de la nación. La propuesta básicamente consistía en aclarar que el término oficioso no significa automático, sino que obliga a los jueces a debatir si conviene o no aplicar la prisión preventiva para los acusados. Porque la Constitución dice claramente cuándo es y cuándo no que se aplica la prisión preventiva oficiosa. La discusión generó un acuerdo medio positivo que fue eliminar la prisión preventiva oficiosa para delitos como el contrabando, la defraudación y el tráfico de facturas. Y esto se incluyó en 2019. Pon atención a este punto. Se incluyeron en 2019 en la Constitución. Pero vamos a ver a detalle el problema, que no es propiamente de la Suprema Corte de Justicia, es de nuestros diputados, los que nos representan, y son ellos los que nos limitan cuando les conviene. Empecemos por decir que el artículo 19, donde se determina el proceder de la autoridad cuando detienen a un ciudadano, ahí se dice qué es lo que se debe hacer según la Constitución. Bueno, este artículo ha sido modificado 5 veces desde 1993. En la primera edición de la Constitución, antes de las más de 700 reformas hechas en 105 años, ni siquiera existía el concepto de prisión preventiva dentro de la Constitución. Fue en la modificación hecha ya en el 2008 donde se incluye el concepto y se establece que era el Ministerio Público quien debía solicitarla, o la dictaría el juez, en delitos como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y los delitos contra la salud. Qué curioso, ¿no? 2008, justo cuando el país iniciaba su baño de sangre, que no ha disminuido hasta hoy en lo más mínimo, pone en la Constitución límites claros a la libertad del ciudadano. No están poniendo límites al abuso de la autoridad, como por ejemplo, obligarlos a hacer públicos los juicios o facilitar intérpretes a las personas de origen indígena que no hablan español, o límites probatorios al agente investigador. No.
El juez puede mandarte a la cárcel si te acusan de delincuencia organizada contra el libre desarrollo de la personalidad. Claro, eso fue durante el periodo neoliberal, dirán los defensores del actual régimen. Eso lo hicieron los que ya se fueron, pero en el 2019 el actual régimen agregó a la lista de delitos abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, estaba el feminicidio, agregaron la violación, el secuestro, la trata de personas, el robo a casa, habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. Por favor, ¿le pueden avisar esto punto al señor Ignacio Ovalle tras su paso por Segalmex? Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materias de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación y el libre desarrollo de las personas o de la personalidad. Y bueno, lógicamente delitos de la salud. Curiosamente, cuando se realizó esta última modificación, se modificó también la ley contra la seguridad de la nación y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se consideran delitos que ameritan prisión preventiva los previstos en el Código Fiscal de la Federación, que son el contrabando, la defraudación fiscal, así como la venta de facturas o compra de facturas. O sea que los neoliberales complicaron evitar la prisión preventiva oficiosa para sancionar todas las libertades de los ciudadanos, y los de la nueva izquierda del siglo XXI complicaron la ley para que quien no pague impuestos vaya a la cárcel de forma oficiosa. Pero la Suprema Corte de Justicia consideró que ya esto último es un exceso. Esto hizo enojar el 25 de noviembre el presidente. El líder de los mexicanos no se enojó por la violación a los derechos humanos que representa la prisión preventiva oficiosa. Se enojó porque ahora los jueces no van a poder dictar prisión preventiva a quien no paga impuestos, o a quien compre y venda facturas, o a quien maneje productos sin declararlas en las aduanas. A ver, el detalle de fondo es que la Suprema Corte de Justicia no puede decir que la Constitución está bien o está mal. Ellos deben defender lo que dice la Constitución. Y el asunto es que neoliberales o neoizquierdosos del siglo XXI han avanzado año con año en contra de nuestras libertades, modificando la Constitución para facilitarse ellos el trabajo. Porque no se trata de perdonar delincuentes como te quieren hacer creer. Se trata de sancionar delincuentes, pero que probadamente sean delincuentes. No solo porque se les acuse de algo, sino que se compruebe que realmente ellos son delincuentes. Una acusación no te hace culpable, te hace en todo caso sospechoso. Y eso debe resultar en una investigación, un juicio y una resolución del juez. Claro que nos venden la idea de la seguridad y acusan que los delincuentes no están en la cárcel porque se escapan aprovechándose de sus abogados, que son muy eficientes porque cobran mucho dinero, y como los delincuentes por lo general todos son ricos, ¿no? Ellos pueden pagarlo y tú te la crees. En lugar de reconocer que es la deficiencia del proceso y del actuar de los funcionarios en el poder ejecutivo y judicial los que hacen que las cosas no funcionen. Mira, datos de una nota del año pasado. En 2012 teníamos más sentencias por homicidio dolosos que en el 2021. Aunque desde el 2008 es más fácil dejar personas acusadas de homicidio en la cárcel, el homicidio tiene un índice de impunidad del 70%. Solo 3 de cada 10 homicidios dolosos son sancionados en México, mientras que los números de este delito van a la alza año con año desde los sexenios neoliberales hasta el de neoizquierda actual. Ahora, con todo esto, la Constitución es el documento que define cómo es que nuestra sociedad mexicana se organiza, qué instituciones son las que conforman el sistema de gobierno y
¿Cómo es que conformamos el mismo gobierno? Con base en la Constitución se ordenan las leyes que rigen el actuar de los ciudadanos. Es por ello que resulta importante entender que cuando la Constitución define qué es un delito que lleva a prisión preventiva oficiosa, desde ese documento esencial se deja la orden a toda autoridad para sancionar la libertad. Distinto es cuando la Constitución dice ningún ciudadano puede permanecer más de 72 horas detenido sin que sea sujeto a un proceso judicial, ya sea un juicio que determine una multa o una sanción corporal. Pero no hacemos eso. Le hemos permitido a nuestros políticos avanzar en contra de nuestra libertad y cada vez que lo hacen nos engañan con ofrecer más seguridad. Pero eso no es lo que ha pasado desde 1917 hasta el 2022. El artículo que define cómo es que nos pueden dejar en la cárcel ha sido modificado para facilitar el trabajo de los jueces y de los agentes investigadores, o incluso también de los fiscales, pues, pero son ellos los que obtienen más libertad en el actuar en contra nuestra. Mira, la encuesta del INEGI donde se expone la confianza que tenemos los mexicanos en estas personas, no confiamos en los policías y los jueces, pero les facilitamos el trabajo para que nos metan a la cárcel. Gracias a una decisión que toman los diputados y los senadores, en los que tampoco confiamos, pero nos prometen que vamos a estar mejor si hacen estas pequeñas modificaciones. Y no estamos, mientras perdemos libertades de forma constitucional. La Constitución no es un juguete que puede usar el político a su gusto. Ahora que los magistrados tratan de exponer que la prisión preventiva oficiosa violenta los derechos humanos, ya no tienen salida. Es constitucionalmente correcto la violación de los derechos humanos en México. Y con esto espero dejarte en claro una idea. Todo lo que tú crees que es un derecho debe estar definido y escrito en una ley. Por lo tanto, debe atender a una definición que alguien desarrolla o establece. ¿Sabes quiénes son esos que crean la definición de esos derechos que tú esperas? Esos en los que tú no confías. Después, ese derecho definido por los que tú no confías debe ser garantizado y protegido. ¿Sabes por quién? Por esos en los que tú no confías. Lucha por tu libertad, no por tus derechos. Que no te engañen. Se trata de que la libertad sea el derecho. Se trata de defender tu libertad, no de que te inventen derechos para disfrutar tu libertad. Cuidado. Hasta aquí dejamos este video, espero que te resulte agradable la información que aquí compartimos. Lógicamente lo hacemos con una filosofía basada en el liberalismo, en ese liberalismo real, el liberalismo que incluye la libertad de decidir, la libertad de emprender, la libertad de hacer, la libertad de creer, la libertad de decir, el liberalismo libertario. Así que ojalá que esta información te resulte útil y este punto de vista te permita conocer otra perspectiva de los mismos hechos. Por lo pronto yo te invito a que si esta información te gusta, me dejes tu like, te suscribas, me dejes sus comentarios. Estamos trabajando para hacer videos lo más seguido que podemos. Al mismo tiempo estamos trabajando en otras actividades relacionadas con el periodismo acá en Hermosillo, Sonora. Si me quieres acompañar también en el canal donde hacemos un programa muy local que se llama Los Expulsados, te dejo el enlace por acá por arriba. Y también pues para que compartas, me comentes y participes en las discusiones que generamos en este canal. Conrado QR, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.